Bueno, hermanos, muchas gracias nuevamente por asistir. Hoy es un día maravilloso que vamos a disfrutar juntos y bueno, el hermano hablaba de un banquete, hablaba de un ágape y bueno, el primer ágape es la palabra del Señor. Pienso en ese Señor que es, como hemos orado, amoroso, misericordioso. No tenemos duda de eso, ¿cierto? Pero que a la vez también es que santo, justo, que no dará por inocente al culpable. Entonces no podemos desfigurar al único Dios vivo y verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, el Dios que se ha manifestado tanto en su creación como en su palabra. En el seminario decía Pacho y nos corchan, ¿cierto? Nos corchan porque tenemos mala memoria. Pero un tema que quiero que miremos hoy, hermanos, es cómo el Señor se ha manifestado y ha dicho las cosas como las tiene que decir y al que se las tiene que decir, ¿cierto? Hoy, ¿a quién va a hablar? A mí, ¿cierto? Al que saca al frente y al que está allá al frente. A todos nos va a hablar el Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, ¿hace cuánto? Hace alrededor de 2000 años o más, dice el hermano Conrado. Se encontró un grupo de ¿qué? De hombres. ¿Qué clase de hombres? Religiosos. ¿Cuáles? Los fariseos, en especial. ¿Encargados de qué? De guiar el pueblo hacia quién? Hacia Dios. Pero cuando el Dios humanado viene, ¿qué hacen ellos? Lo rechazan, no lo reciben. ¿Y qué tiene que hacer el Señor con ellos? Corregirles. Y esa palabra es la que a nosotros, a ninguno nos gusta que que nos corrijan. Y si no nos gusta que nos corrijan, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Hay, perdón, hay una expresión que me gusta, como lo manifiesta el apóstol Pablo. Eh, Sebastián, por favor, Hechos capítulo 26, verso 5. Y me gusta él cómo se refiere a los fariseos porque él fue un fariseo. Hechos capítulo 26, verso 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, dice Pablo, yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreo. Él sabe de qué está hablando, él sabe qué vivió. Pues para que tengamos en cuenta ese grupo de religiosos, vamos a ir a estudiar el día de hoy, hermanos, en Mateo capítulo 15. Y vamos a ver qué era lo que enseñaban los fariseos. Mateo capítulo 15 y dice así el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y
fariseos de Jerusalén, diciendo, vamos a ver qué dicen los fariseos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué están haciendo ellos con el Señor Jesús? Con el Dios hecho carne, con la imagen del Dios invisible, con el creador de los cielos y de la tierra. Y el hermano Ricardo hoy nos expresaba la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos religiosos no pudieron ver que el Señor Jesucristo era Dios. Qué grave, ¿cierto? Qué grave ser religioso y no poder ver la verdad. Y entonces confrontan a nuestro Señor Jesucristo y le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? La tradición. ¿De quién? De los ancianos. Quebrantar es violar. Quebrantar es anular. Quebrantar es sencillamente incumplir, me tiene sin cuidado lo que. Y entonces le hacen esa acusación al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús le responde. ¿Qué le responde? Verso 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Logramos entender eso, hermanos? ¿Logramos entender que ahí hay una situación que no encaja? Tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios. En el seminario, en el seminario habla de la ley escrita de Dios, que son los mandamientos de Dios, que los tenemos acá, y la ley oral de esta clase de personas, de los fariseos. Una ley que ellos se inventaron y le agregaron a la ley de Dios y la pusieron o igual a la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios. Qué delicado, hermanos, qué delicado. No quiero que solamente enfoquemos a los fariseos, o sea, a los religiosos. Recuerden que la palabra es para quién, para mí, porque es muy fácil que solamente nos estemos imaginando religiosos, pero resulta que, si me permiten el término, nosotros también lo somos. Entonces, tenemos que mirarnos, tenemos que mirarnos. ¿Qué tenemos de eso? ¿Qué hemos puesto por encima de los mandamientos de Dios? Mis tradiciones, mis costumbres, mis pensamientos, mis gustos, y todo eso está por encima de los mandamientos de Dios. Pues si eso pasa, que muy seguramente sí, 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 pues yo estoy siendo un fariseo, un religioso. El Señor vino a confrontar esos religiosos y no se quedó solamente 2000 años atrás. Hoy está el Señor confrontándonos a nosotros. Vamos a continuar. Verso 4. Está hablando el Señor Jesucristo a los religiosos, a los fariseos. Porque Dios mandó diciendo, ¿Dios qué? Dios mandó y dijo, y fue claro, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Delicado. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, ¿nos gusta que nos corrijan? No nos gusta. Pero si desobedecemos, el Señor nos debe corregir. Pues Él está viniendo a corregir sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Y Dios mandó a que se honrara a padre y a madre. Y el que no los honre, juicio. ¿Cuál juicio?
muerte irrevocable, irremisible, sin rebaja, pena de muerte. Ah, pero ¿cómo así? Pero es que el Dios que predicamos hoy no es el Dios de amor, sí, pero también el Dios justo, porque Él es uno solo. Él no es solo un pedacito, Él es completo. Él es un solo Dios, como es, como se ha revelado, como se ha manifestado. Y a mí me causa, no sé exactamente la palabra, cómo Dios ha querido venir a este mundo y revelarse personalmente, cara a cara, con cada uno de los seres humanos y decirnos las cosas como son. Bueno, si Dios había mandado eso, ¿desde dónde lo mandó? Desde el Éxodo, desde la ley. Estaba claro, ¿cierto? Miremos, Sebastián, por favor, Éxodo capítulo 20 y el verso 12. Ustedes quédense, por favor, en Mateo 15. Vamos a mirar acá al frente las citas. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo había ordenado y trae promesa, ¿cierto? Trae promesa, trae bendición honrar a los padres. Éxodo 21, verso 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Ha sido claro el Señor desde el principio. Lo ha dejado totalmente claro. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto o en verdad o seguramente, morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esa última frase, ¿sabe qué quiere? Él mismo se buscó su muerte. El que maldijere a su padre o a su madre. Ojo, a cualquiera de los dos. La palabra honrar también es la palabra respetar. Entonces, el que no respete a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Lo había dejado claro el Señor, ¿cierto? Ahora ustedes me dirán, hermano, está usted en la ley. Está usted enseñándonos cosas que fue para el pueblo de Israel. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? ¿Estamos enseñando al pueblo de Israel? No, a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A esos nos habla el Señor el día de hoy. Y como estamos en Mateo 15, el Señor que les dijo, verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. Bueno, hermanos, yo no les voy a decir que ese es el procedimiento, pero es el juicio de Dios. O sea, en el procedimiento a Israel debían apedrear a los hijos. Debían de, suena duro, ¿cierto? Pero habían que matarlos. Esos que maldecían a sus padres, había que matarlos. ¿Dijo quién? Dios, dijo Dios. Y este es el reclamo que el Señor le está haciendo a los fariseos, a los religiosos. Ustedes han pasado por alto el mandamiento de Dios enseñando costumbres de hombres. ¿Cuál fue el reclamo? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer pan? Y el Señor llega y,
Venga, venga, no. ¿Qué pasa con los mandamientos de Dios? ¿Por qué los pasan por alto? ¿Están por encima sus costumbres que el mandamiento? Pues no, vamos a continuar. Verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ojo con eso, a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Honrar al padre o a la madre o al padre y a la madre tiene que ver con qué. Mire lo que dice ahí. Ajá. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sí? No ayudar al padre o a la madre es incumplir el mandamiento de Dios y deshonrar al padre o a la madre. ¿Claro, hermanos? Porque la costumbre de nosotros puede ser otra. Ah, la costumbre de nosotros puede ser tratar mal a nuestros padres. ¿Sí? No respetarlos, no ayudarles. Y el Señor está siendo muy enfático. ¿Y cuántos versículos leímos referente a este mandamiento? Varios. Y hay más. Y hay más versículos. Pero entonces nos quedaríamos ahí toda la mañana y necesitamos avanzar. Entonces, hermanos, cuidado con eso. Los que tenemos padres todavía, honrémoslos. Nuestros hijos sepan qué mandó el Señor. Porque el juicio del Señor es ¿qué? Muerte irremisiblemente. Muerte irremisiblemente. Y eso sale de la mente y de la boca de Dios. De Dios. Bueno, resulta que esto queda un poquito más claro, Sebas, porfa, en Marcos capítulo 7 y leamos desde el verso 11. Marcos 7, 11. ¿Cuál era ahí? Permítame en una palabra ahí, el trueque. ¿Cuál era ahí la jugada? Vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán es lo que dice ahí, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Leamos el otro versículo, 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, con que usted diga que eso se lo va a ofrendar a Dios, está bien. No le ayude a sus papás. ¿Quién dijo eso? Los fariseos. ¿Quién enseñaba eso? Los fariseos. Costumbres de hombres por encima de qué? Del mandamiento de Dios. Verso 13. Invalidando. O sea, me tienes sin cuidado lo que dijo Dios. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Eso venía enseñándose generación tras generación. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, muchas cosas más. Los religiosos que se encontró el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. ¿Vino a qué? A corregirlos. ¿Vino a qué? A juzgarlos. Vino y les puso los puntos sobre las sillas. ¿A quién le gusta que le hagan eso? A ninguno. A ninguno nos gusta. ¿Qué debemos de hacer para que eso no pase? Obedecer. Obedecer. Bueno, estamos en Mateo, capítulo. No, ya pasemos de Marcos. Quería explicar el tema ahí de Corbán, que era la práctica, la tradición que ellos tomaron. Y entonces, hagamos el ejemplo. La ofrenda, el dinero que vamos a ofrendar para Dios, con lo que también debemos ayudar a nuestros padres. ¿Sí? ¿Dice ahí eso? ¿Sí o no? Pues son dos cosas diferentes, pero el mandamiento que dice, que honre a padre y madre, que los ayude. Listo. Entonces resulta que yo no voy a ayudar a mis padres, sino que yo digo,
Con eso que lo podía ayudar o los podía ayudar, eso se lo ofrendé a Dios. Me decía el hermano James que en otro pasaje dice, era necesario hacer lo uno y lo otro. Hay que honrar a los padres y hay que honrar a Dios. ¿Sí? ¿Es nuestro Padre? ¿Él ha enseñado a ofrendar? Sí. No nos dé miedo decir eso. En un momento llegaron los mismos fariseos y le dijeron al Señor, ¿es lícito pagar tributo al César? Y el Señor les dice, venga, muéstrenme la moneda. ¿Esa es la imagen de quién? Del César. Y les concluye, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es necesario hacer lo uno y lo otro. La ofrenda para Dios es una cosa y la ayuda para los padres es otra cosa. Es necesario hacer lo uno y lo otro. No podemos hacer el truequecito ese que hacían ellos. Corbán. Ojo. Resulta que ese trueque tenía un detallecito más animoso. Usted se podía quedar con esa ofrenda. Usted que la prometió a Dios, se podía quedar con ella mientras esté vivo. Entonces, si era dinero lo que usted prometió a Dios, obviamente lo tenía que cumplir, lo tenía que cumplir. Pero usted disfrutaba de ese dinero, usted administraba ese dinero mientras estuviera vivo. Y cuando usted dejara de existir, ese dinero pasaba al templo. O sea, ¿a quiénes? A los fariseos. Era un buen negocio para acá y para allá, pero no cumplía los mandamientos de Dios. ¿Cómo ven esa jugadita ahí? Cuidado cuidado nosotros que le prometemos cosas a Dios y no les cumplimos. Hay otro pasaje donde dice que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque acostumbramos prometer cosas. Acostumbramos prometerle cosas a Dios y no las cumplimos. Seguimos en Mateo. Voy a repetir el 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La tradición por encima de el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Y ahora viene esa palabra que tocamos hace más o menos 15 días. Hipócritas, les dice el Señor Jesucristo a quienes, a los religiosos, a los fariseos, que hipócritas quiere decir qué? Actores. Un hipócrita es alguien que muestra ser alguien, muestra un personaje, ¿cierto? Una fachada, pero que no lo es. Un actor, como nosotros los conocemos, ellos hacen personajes y son tan bien hechos esos personajes que uno dice, uy, que ese tipo en esa película o en lo que veamos, qué tipo tan malo, pero no, es un personaje que está haciendo. O qué tipo tan bueno, oh, tan misericordioso, pero es un personaje, es un actor. Y el Señor les está diciendo a ellos, actores, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Nos podemos confrontar, hermanos? De labios, ¿qué decimos? De fachada, ¿cómo somos? Pero ¿quién conoce el corazón? El Señor. Mire que Él vino personalmente y puso los puntos sobre las íes. Y mi intención, vuelvo y les digo, no es ofenderles, hermanos, no es ofenderles, pero sí incomodarles, porque tenemos que mirarnos. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros como religiosos, como fariseos? De fachada, de boca, pero el corazón lejos de Dios. Cuidado, cuidado con eso. Y sigue diciendo a estos religiosos enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Bueno, hasta ahí el Señor Jesucristo habló con los religiosos. Verso 10. El Señor Jesús, llamando así a la multitud, al Señor le interesó eso. Venga, venga, venga. Lo que ustedes ven ahí, venga, les explico. Vengan, vengan, vengan todos. Llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. ¿Qué nos dice el Señor? Oíd y entended. No solamente oír, no solamente oír. Cuidado, religiosidad, costumbres. Voy y oigo. ¿Pero qué entiendo? Porque si yo entiendo es algo que voy a llevar a mi vida, a la práctica. Si solamente escucho y soy, como dice Santiago, oidor, olvidadizo, pues no hice nada. Soy solamente un religioso que voy y escucho y salgo y no me acuerdo de nada más. Escucho y no llevo nada a mi vida personal. Escucho y más fácil voy y le refriego la enseñanza a otro, pero no me la refriego yo. Escucho y como el que se para aquí es un imperfecto pecador, me quedo señalando, pero como habla de bonito y tal cosa. No, hermanos, yo le daré cuenta al Señor de esto. Y usted le dará cuenta al Señor de esto. No nos escudemos en otra persona. No nos escudemos en el de allí ni en el de allá, porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces llama a la multitud y les dice, oíd y entended. Verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Y de qué nos acordamos? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe que a nosotros nos pueden perfilar muy fácil? 10 minuticos de conversación y ya sabemos quiénes somos. 10 minutos hablando de lo mismo. 10 minutos planeando cosas de este mundo. 10 minutos hablando mal de los demás. De la abundancia del corazón habla la boca. No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Eso contamina al hombre. Sigamos. Verso 13. Pero respondiendo, no, voy en el 11, ¿cierto? Verso 12. Entonces acercándose sus discípulos, acuérdense en que hasta el 9 estaba hablando con los religiosos. En el 10 llama a la multitud y les dice, venga, escuchen y entiendan. En el 11 les explica, no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que contamina. Y en el 12 vienen ¿quiénes? Los discípulos y le dicen al Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron contigo porque les dijiste eso? Porque les puso los puntos sobre las is. Nos ofende, ¿cierto? La palabra de Dios nos ofende. Y esa es la intención de Dios, corregirnos, corregirnos. No es que el Señor vino hoy y a todos nos aplaudió y "No, ustedes son los mejores. No hay otros como ustedes". No, hermanos. El Señor nos debe corregir cada día. Pablo dice allá en Timoteo, toda la palabra de Dios es útil para corregir, enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿En justicia para qué? Para que el hombre de Dios, para que el Hijo de Dios, para el que creyó en Dios, para el que le recibió, sea, sí, el Hijo de Dios es salvo, pero ahí termina diciendo para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, duro, enteramente preparado. Ojo pues, es un entrenamiento enteramente preparado para toda buena obra, no solamente para dejar esto acá.
Ni siquiera acá se nos queda. Yo soy de los que olvido. Yo soy de los que olvido. Pero el Señor nos está entrenando ¿para qué? Para toda buena obra, para gloria de su nombre, no para ser vistos como los fariseos, no para ser vistos como ellos, que les dijo hipócritas, actores, que les gusta orar en las plazas, les gusta extender los flecos de sus mantos para ser vistos, para ser llamados rabí, maestro, excelencia. ¿Sí? El Señor odia eso, hermanos. El corazón, nuestro corazón, eso es lo que el Señor quiere, nuestro corazón, no nuestra fachada, no nuestra fachada. Bueno, entonces dicen sus discípulos que los fariseos se ofendieron. ¿Y qué respondió el Señor? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y recordaba yo estudiando este pasaje que en algún momento hemos estudiado con varios hermanos, Juan capítulo 15, que dice, la vid verdadera, la vid y los pámpanos. Y dice, dice el Señor, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Ah, no, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto es cortado. ¿Ha sido claro el Señor, hermanos? Todo pámpano que qué, que no da fruto. El Padre lo corta. Y eso es lo que les está diciendo acá. Le dice a los discípulos, ¿no? Repitamos el versículo. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Muy religiosos, muy bonitos, muy intelectuales, pero el corazón ¿dónde está? Lejos de Dios, lejos de Dios. Verso 14. Le dice el Señor a los discípulos referente a que ellos se habían ofendido. Dejadlos. Esto es un juicio, hermanos. Esto es un juicio. El Señor los dejó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dejadlos. Dejadlos. ¿Sabe que? Permítame hacer ahí una pausa. Nosotros le pedimos al Señor por la salvación de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, las hermanas a sus esposos, los hermanos a sus esposas y así consecutivamente. Nuestro deseo es que ellos lleguen arrepentidos, confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Pero cuando el corazón de aquellos es endurecido y no reciben al Señor y rechazan al Señor, voy a empezar otra vez a leer el versículo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos sobre esos religiosos? Déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Juicio del Señor, juicio del Señor. ¿Queremos rechazar a Dios? ¿Queremos cambiar la palabra de Dios? ¿Queremos reemplazar la palabra de Dios por mis pensamientos, por mis costumbres, por mis gustos? No, es que yo no creo que Dios sea así, ese hermano o ese señor que paró allá, no, habló de un Dios totalmente diferente al que yo creo. El Dios en el que yo creo es amor y no, Él no va a mandar a nadie al infierno, Él no va a mandar a nadie al hoyo. ¿Qué dice acá? Hermanos, ¿qué dice acá? Resulta que en esos tiempos antiguos, por eso dice ahí los escribas eran personas estudiadas, eran personas capacitadas, personas que podían leer y enseñar. Y la mayoría del resto del pueblo era ¿qué? Analfabeta. O sea, no sabían leer ni escribir.
Entonces dependían de estas personas para que se les enseñara. En algún tiempo más cercano a nosotros, pasaba lo mismo. Desde los púlpitos alguien enseñaba, pero el pueblo no tenía la Biblia, ¿sí? Y entonces el que enseñaba, enseñaba lo que quería. Pero hoy, hermanos, ustedes pueden mirar que si el que está aquí parado está enseñando algo raro, ustedes tienen el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento de saber si sí es o no es. Entonces todos estamos leyendo lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es? La palabra de Dios. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Dejadlos, dejadlos. Seguimos, verso 15. Respondiendo Pedro, un personaje, le dijo, explícanos esta parábola. Verso 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Tenemos que reconocer eso, hermanos. ¿Aún vosotros sois aún sin entendimiento? Verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Eso es muy claro, ¿cierto? Yo no tengo que decir más nada ahí. 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Grabémonos eso, hermanos. Grabémonos. Lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Porque sale de dónde? Del corazón. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en nosotros. Eso es lo que los demás pueden perfilar en nosotros. Ese hermano, ese dice esto, pero ese es así. Ese es así. Y si eso lo puede ver un hombre pecador como yo, ¿qué ve Dios? Entonces es bueno que nos corrijan, hermanos, y no nos enojemos. No nos enojemos porque nos corrigen, porque es un bien. El Señor vino a eso, a corregir, y dejó su palabra ¿para qué? Para corregir. Pero a nosotros da rabia. No vuelvo, ese hermano me dijo tal cosa. Bueno, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Vamos a mirarnos. No mire el de enseguida, ni el del frente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ese último versículo y esa última frase, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y fue la acusación y la exigencia y el señalamiento que los fariseos le hicieron al Señor en el verso 2, cuando empezamos en el 2. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer pan? El Señor les dijo, no, 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 no. Es una tradición. Eso es una tradición. Si se las lava o no se las lava, eso no contamina al hombre. Eso entra por la boca, va al vientre y adiós. Eso no pasa nada. Pero lo que hay dentro de usted, sus malos pensamientos, su fornicación, su adulterio, sus falsos testimonios, sus blasfemias, eso es lo que contamina al hombre. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros, hermanos. Ahí no está hablando de ellos solamente, está hablando de nosotros. ¿Qué hay en nosotros, hermanos? Revisemos qué pensamos. Revisemos qué hay en nuestro corazón. Revisemos cuáles son nuestros malos deseos. ¿Ah? Pues una persona con esa naturaleza está ¿dónde? Mateo capítulo 5, verso 22. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar. Ya. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se... no, hermano, no es. Pero bueno, vamos a leerlo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese no era el verso, hermanos. Pero yo le digo, 5:20, 2 versículos antes. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. ¿Quién pagó por nuestro pecado? Cristo. ¿A quién debemos de confiar nuestra vida? A Cristo. Porque nosotros seguimos siendo pecadores. Porque nosotros seguimos pensando mal. Porque nosotros seguimos hablando mal. Pero ojo, hermanos, el hermano, y termino con esto, el hermano Andrés que viene de Marinilla, nos llevó a 2 Corintios. Y ahí dice, pero si alguno, ¿cómo fue, hermano? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo les invito a reflexionar en ese versículo, hermano. ¿Qué de lo que Dios ha expresado en la palabra no es verdad? Así que si alguno está en Cristo, está en Cristo. Si alguno le recibió, si alguno le creyó, si alguno le entregó su vida a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No nos engañemos nosotros mismos. Que el Señor nos corrija, que el Señor nos lleve a vivir vidas santas delante de Él, que no seamos esos fariseos, que cambiamos la escritura, que cambiamos el mandamiento por nuestras costumbres, por nuestras maneras de pensar, porque es que yo me imagino a Dios es así, de esta manera. No, Dios es claro, Dios es verdad. Démosle gracias. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos regalaste para congregarnos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Y gracias porque tú nos corriges por medio de ella. Te rogamos pues que nuestras vidas sean unas vidas santas delante de ti, que podamos ser esos hijos verdaderos, esos hijos que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues nos quedamos también rogándote que este tiempo de comunión, este tiempo donde podemos disfrutar como hermanos en los alimentos, sea también de bendición y que todo, amado Dios, porque todo viene de tus manos, sea para tu gloria y para tu honra. Así pues nos quedamos agradecidos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.